a co- Vamos a comenzar nuestra clase de hoy enfocados en una figura que es muy importante para la iglesia naciente, para mm, la iglesia primitiva, y es la figura de San Pablo. Eh, Dentro del Nuevo Testamento, ustedes saben que tenemos los 4 evangelios que son el núcleo central de la misión de Jesús, de su apostolado, sus enseñanzas. Y junto con esta misión de Jesús, eh, comienza lo que es la misión de la iglesia a través de los apóstoles. Y por lo tanto tenemos los Hechos de los Apóstoles como la continuidad del Evangelio según San Lucas, que él fue el autor de los Hechos de los Apóstoles. Y junto con San Lucas, o sea, con la prolongación del Evangelio según San Lucas, o sea, de los Hechos de los Apóstoles, junto con eso tenemos las cartas apostólicas que también nos ayudan a reflexionar sobre la misión de la iglesia primitiva. Entonces, por una parte tenemos los Hechos de los Apóstoles, por otra parte tenemos las cartas, que no todas son de San Pablo, aunque la mayoría de ellas sí, no todas son de San Pablo. Y vamos a ir poco a poco estudiando cada una de ellas, pero ahora de un modo general quisiera hablarles de la figura de San Pablo que está presente, sea en los Hechos de los Apóstoles, sea también en la mayoría de las cartas apostólicas. Quiero hablarles de él, quiero hablarles de su misión, de su teología, de su pensamiento, su conversión, etc. Vamos a ver mm, a San Pablo como una figura súper importante en la historia de la iglesia primitiva. Según los estudios, Saulo de Tarso, como su nombre, ¿verdad?, de nacimiento, nació Saulo entre el año 5 y el año 10 en Tarso, una ciudad pequeña de lo que es la actual Turquía, que como ustedes saben, es una zona marcada no solamente por la tradición judía, sino también por la tradición musulmana especialmente. Eh, es una de las regiones más cercanas a lo que es el Asia Menor, hacia el Asia Menor, eh, y Saulo, ¿verdad? Como se conoce, tiene que haber nacido exactamente en la ciudad de Tarso, en lo que es la actual Turquía hoy, que era a su vez la capital de una provincia romana llamada Cilicia, la Cilicia, que es prácticamente la costa sur del Asia Menor. En la epístola a Filemón, el mismo Pablo, se declara anciano, preso, o sea, se estaba declarando ya mayor y anciano, ya más o menos a mediados de la década de los años 50 en Éfeso, muy probablemente.
Se supone que en aquella época se alcanzaba la ancianidad hacia los 50 o los 60, ¿verdad? No es como ahora. Ahora, ahora si le dices anciano a una persona de 50 años, pues obviamente se ofende, porque ahora ya la ancianidad de hecho va cada vez más hacia los 90. Ya incluso no se le puede decir anciano ni a una persona de 70 porque se siente todavía fuerte. Y la realidad es que con el desarrollo de la ciencia, y es más fácil prolongar la vida hacia los años ya 90, incluso algunos más robustos hasta los años 100. Pero la realidad es que San Pablo se declara anciano más o menos en torno a los años 50, al año 60, que era normal ya declararse como anciano. A partir de ese dato se estima que Saulo habrá nacido a comienzos del siglo I, antes del año 10. Tal vez un poquito más joven que Jesús, pero en torno al año 10. Por lo tanto, podemos decir que es pocos años más joven que Jesús, pero no mucho. Lucas, que fue su discípulo, su seguidor muy cercano, el Lucas, habla de Saulo, en este caso de Pablo, como oriundo de Tarso. De hecho, lo narra en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el capítulo 21 y el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles. Hablan de Pablo como proveniente de Tarso, de esta ciudad situada en la provincia de Cilicia, en lo que es la actual Turquía, Turquía moderna. Él mismo corrobora que la tradición de la lengua de San Pablo era el griego, lo cual lo hace más docto todavía, porque recuérdense que a raíz de que la filosofía había nacido en Grecia, los grandes escritos de los grandes letrados se escribían en griego y por lo tanto esa provincia romana hablaba el griego, por lo tanto muy probablemente San Pablo haya tenido como lengua materna el griego. De hecho, San Pablo utiliza la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia al griego, digamos que los primeros textos bíblicos en griego, que los usaban las comunidades judías, mucho más allá de Judea, o sea, más allá de Jerusalén, porque se recuerdan que Jerusalén usan el hebreo. Por lo tanto, se supone que Pablo haya tenido unas enseñanzas muy marcadas por la tradición helénica. Cuando me refiero a helénica, me refiero a griega. No solamente griego por el idioma, sino también griego, de hecho, por la tradición de la cultura de Grecia. Y también podemos hablar que al ser él de la ciudad de Tarso, una ciudad que de hecho, según los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 39, es una ciudad próspera de una cierta importancia, que está de hecho enclavada a los pies del monte Tauro y a las orillas del río Sidno,
que tenía una desembocadura en el Mediterráneo que podía servirle a la ciudad como puerto. Entonces, desde el punto de vista económico, comercial, desde el punto de vista de la filosofía, o sea, de los estudios, estamos hablando de que Pablo no era cualquier persona. No era como en el caso de los elegidos por Jesús para ser apóstoles, que fueron personas, pescadores en su mayoría, personas sencillas, humildes, que obviamente no tenían la formación que llegó a tener San Pablo. Con lo tanto, muy probablemente, al ser una provincia romana, Saulo se supone que haya sido ciudadano romano, a pesar de ser hijo de judíos. O sea, hijo de judío, pero ciudadano romano de nacimiento. Y lo de la ciudadanía romana de Pablo es presentada solamente en los Hechos de los Apóstoles, en este caso, Hechos de los Apóstoles 16, Hechos de los Apóstoles 22, Hechos de los Apóstoles 23 y 27, donde se encuentra, ¿verdad?, esa alusión a Pablo como ciudadano romano del imperio romano. No de hecho, no lo confundamos como el romano político de Roma, sino romano de nacimiento, como puede ser cualquier persona que nace en una región determinada. ¿Okay? De hecho, Pablo se declara en romano y no hubiese sido trasladado a Roma si no hubiese sido ciudadano romano en el momento en el cual lo detuvieron en Jerusalén y fue llevado eh, a Roma, fue trasladado a Roma por su ciudadanía romana. Era muy conocedor de los papiros en griego y esto pues le ayudó mucho también para darle a la cultura cristiana de la época pues una importancia también desde el punto de vista intelectual. Es hijo de hebreo, eso indiscutiblemente, es un hijo de hebreo descendiente de la tribu de Benjamín. De hecho, lo tenemos en Romanos 11:1 y Filipenses 3:5. Pablo es descendiente de la tribu de Benjamín y, de hecho, el libro de los apóstoles nos señala además 3 puntos respecto a San Pablo. Número 1, fue educado en Jerusalén. Y ya eso es un punto importante para darnos cuenta de la importancia que tenía San Pablo en la ciudad de Jerusalén. Fue educado en Jerusalén bajo las enseñanzas de los maestros judíos. Fue instruido a los pies del famoso rabino Gamaliel, que seguramente ustedes ya lo conocerán muy bien porque se ha hablado muchísimo, incluso también en el Nuevo Testamento, sobre esta figura, este hombre judío, famoso, rabino, muy inteligente, muy intelectual, Gamaliel, que no solamente es un gran judío conocedor de la palabra de Dios, o sea, del Antiguo Testamento, como rabino, conocedor de la ley, miembro del Sanedrín, sino que al ser maestro de San Pablo tiene un conocimiento
muy importante sobre lo que es la ley judía. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, si ustedes buscan los Hechos de los Apóstoles 22, capítulo 22, versículo 3, Pablo dice, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. O sea, que estamos hablando de un personaje sumamente importante a los pies de Gamaliel, con un conocimiento muy grande de lo que es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Entonces, educado en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, y tercer punto importante, San Pablo era un fariseo. Si ustedes buscan Hechos 26:5, capítulo 26, versículo 5, el mismo San Pablo se declara fariseo. De hecho, una importancia que tiene esta educación para San Pablo es el hecho que lo enmarca en un contexto en el cual quienes más odiaban a Jesús eran precisamente estos grandes maestros de la ley, especialmente el grupo de los fariseos. ¿Qué cosa era el grupo de los fariseos? Era un grupo, un movimiento, como un partido político prácticamente de nuestra época, solo que en esa época no existían partidos políticos como tal, pero eran algo así como un grupo, un movimiento, un partido político, y bueno, más que político era religioso. De hecho, existía un pensamiento judío en torno al fariseísmo, que, como ustedes saben, a este grupo pertenecen la extrema observancia religiosa de la época de Jesús, que de hecho arremeten fuertemente contra Jesús por esa mentalidad tan rígida, por esa mentalidad tan arcaica, por esa mentalidad tan extremista. Los fariseos, su doctrina era muy rígida. Ellos creían en la libertad humana, que el hombre podía tomar decisiones con su vida, que podía decidir qué es lo que quería hacer. De hecho, también creían en la inmortalidad del alma, que no todo acaba con la muerte, sino que el alma sigue viviendo. Pero creían también, a su vez, en castigos y recompensas eternas, como por ejemplo castigos fuertes en el infierno. Ellos creían en la resurrección, evidentemente las almas de los bondadosos recibirían un nuevo cuerpo. Creían también en la obligación de obedecer a la tradición interpretativa de la ley, o sea, punto por punto, letra por letra. Y esto es lo que hace que precisamente choquen mucho con Jesús. Tenían ritos, tenían formas, ¿verdad?, de llevar adelante su doctrina, su ideología, su religión. Estaban dispuestos a obtener influencia política en la vida de Israel. De hecho, los fariseos chocan muchas veces contra los herodianos o cualquier otro tipo de partido, ¿verdad? Social, político, religioso de aquella época. Chocan con Jesús, no solo con Jesús, sino también con otros pensadores, ¿verdad?, de la época. Y el Evangelio, donde los fariseos se rasgan las vestiduras delante de las palabras de Jesús, y ustedes seguramente lo recordarán, cuando Jesús se declara Dios, y obviamente para ellos era una blasfemia muy grande. Era una costumbre
una costumbre en señal de duelo, en señal de que algo grande estaba pasando. De hecho, la frase rasgarse las vestiduras se hace sumamente popular también en nuestros países cristianos. Y muchas veces en algunos dicen, me rasgo las vestiduras, ¿verdad? Cuando se escucha algo muy fuerte. Y esa era la tradición de los fariseos, que ellos eran muy observantes de la ley. Si veían que hay algo que realmente eclatante, fuerte, en contra de la ley, pues ellos se rasgaban sus vestiduras en sentido de duelo, en sentido de que algo grave estaba pasando. Pablo forma parte de este grupo, es de hecho educado bajo la doctrina de los fariseos, y esto es lo que de alguna manera u otra también choca a veces con la mentalidad de los demás apóstoles. Según el Estado, según la tradición, el Estado civil eh, de San Pablo era que nunca se había casado, o si se hubiese casado, por lo menos estuviese divorciado o viudo. Es lo que las teorías. Según las investigaciones, hay dos grandes, digamos, fuentes de información sobre el pasado de San Pablo, que no lo tenemos, obviamente, que no lo conocemos, ni siquiera él habló de eso. Pero como primera línea, digamos, de pensamiento, es que él habría permanecido célibe durante toda su vida sin que hubiese dado razón precisa del por qué, que no es necesariamente religiosa. No sabemos, obviamente, que pudo haber pasado. Podría ser también célibe por otra categoría o otra cosa. La realidad es que no hay ninguna indicación sobre que haya sido divorciado, que haya sido viudo, de hecho no se habla de eso. Y lo normal, cuando una persona no se le dice que ha sido divorciado, viudo, ni tampoco casado, lo normal es suponer de que esta persona ha sido siempre soltero, célibe, eh, aunque no sabemos nada de cuál es la decisión que lo llevó, ¿verdad? A, a llegar a optar por el celibato. En todo caso, las razones para no casarse debieron haber sido muy variadas en el mundo de entonces, mucho más que en el mundo de ahora. Y probablemente haya sido miembro de una comunidad llamada la comunidad del Qumran, que eran también personas dedicadas completamente a la palabra de Dios, a Dios, y se dedicaban completamente al estudio de la Torá, al punto de no casarse, de quedarse completamente célibes. La otra opción que, digamos, es la menos acertada, pero también en las investigaciones se ha hablado de esto, es que él habría sido, habría estado casado eh, y que luego habría enviudado. Esta posición generalmente está llevada adelante por algunos de los teólogos alemanes, algunos teólogos alemanes, y que encontró después algunos seguidores más modernos. En esta postura, obviamente, entendemos que San Pablo, si haya estado casado de alguna manera, eh, luego haya entonces enviudado. Eh, Así que, de hecho, hay una frase muy interesante donde San Pablo le escribe en la primera de Corintios 7, capítulo 7, versículo 8. Primera de Corintios 7, 8, donde el mismo San Pablo dice, yo le digo a los solteros y a las viudas, bueno, es que se queden
como yo estoy. Entonces, por una parte que podría ser clasificado, llamado de entre los viudos, ¿verdad? O de lo contrario, podría haber sido soltero. La realidad es que Pablo no se casó de nuevo, o sea, defendió el celibato perpetuo hasta el final de su vida. Fue un perseguidor, y esto aquí es algo que nosotros conocemos muy bien. Yo creo que ya en la Biblia ustedes han podido aprender bastante de la persecución de este famoso Saulo en Jerusalén, que se educa a los pies de Gamaliel, conoce eh, mm, la, la, la figura de Jesús, especialmente a través de Gamaliel, que conoce a Jesús personalmente. Y resulta que después de su adolescencia, de su juventud, San Pablo se dedica a, eh, a la ley, al estudio de la ley en profundidad, con la decisión de defender la doctrina judía, en contra de cualquier persona que viniese a cambiarla. San Pablo, según los Hechos de los Apóstoles, el primer contacto que él tiene con los discípulos de Jesús fue precisamente en Jerusalén, con el grupo de Esteban y sus compañeros. De hecho, Saulo aprobó la lapidación de Esteban, el primer mártir de la iglesia, Esteban el diácono, que fue ejecutado según, ¿verdad?, la historiografía, a mitad de la década de los años 30, del año 30. San Pablo en el martirio de Esteban, ¿verdad? Lo que conocemos es que apoyó su lapidación, apoya que sea lapidado por ser cristiano. Y según los Hechos de los Apóstoles, los testigos de la ejecución de Esteban le pusieron los vestidos de Esteban a los pies del joven Saulo. De hecho, nos narra los Hechos, capítulo 7, 58. Pablo podría tener en aquellos momentos alrededor de unos 25 años, un joven. En el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles se nos muestra, ya en los primeros versículos, en persecución cristiana. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles 8, del 1 al 3. Saulo aprobaba su muerte. Estamos refiriendo a Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Estamos hablando de un hombre de alrededor de 25 años, un joven apasionado de la palabra de Dios en el sentido extremista, obviamente, de la palabra, o sea, seducido básicamente por los mandatos judíos de la intolerancia religiosa, el hecho de no tolerar otra religión que no sea la religión judía. En Hechos 22, 19, 21, no se habla, de hecho, de una gran matanza, pero obviamente ya hablando en un discurso en el templo, Pablo señala
de alguna manera, que había estado en las sinagogas, encarcelando y azotando a los que creían en Jesús de Nazaret. Ya en los Hechos 9, capítulo 9, versículo 1, ya se indica que las intenciones y los propósitos de San Pablo era prácticamente amedrentar de muerte a los fieles, o sea, crear el miedo, crear el pánico. Ya en los Hechos 22, versículo 4, se coloca en la boca de San Pablo la persecución hasta la muerte, encadenando y también encarcelando a hombres y mujeres de cualquier tipo, basta que fuesen religiosos, cristianos. San Pablo los perseguía y los metía en la cárcel. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, después del martirio de Esteban, este hombre llamado Saulo se dirige hacia Damasco. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles 9, versículos del 1 al 9, la conversión de San Pablo. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió las cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudieran llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cae a tierra. Oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le responde: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían adelantado, mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Pablo mismo, de hecho, cuando habla en sus cartas a los Corintios, a esta experiencia la llama aparición, la llama visión de Jesucristo resucitado. De hecho, lo dice en 1 Corintios 15:8. Le llama también revelación de Cristo y de su evangelio, Gálatas 1:12, y Corintios, 1 Corintios 2:10. Pero no se presenta ya como tal como una conversión, porque para los judíos convertirse significaba abandonar, de hecho, a los ídolos para creer en el Dios verdadero. Y Pablo nunca había adorado a los ídolos paganos, ni de hecho había llevado una vida disoluta, o sea, era un hombre observante de la ley, que se convirtió en cristiano, pero para los judíos esta palabra conversión no viene de esa parte, sino que la conversión vendría de parte de una persona completamente alejada de Dios, que llega a formar parte del pueblo de Dios. Bien, Pablo tiene esta visión, como ustedes saben, es una visión sumamente importante, porque allí es donde Jesús hace saltar las escamas en los ojos de San Pablo para que pudiera abrirse a la luz, a ver el camino del Señor, a ver el rostro de Jesús, aunque sea en visión, pero Dios le dio la oportunidad de verlo y de iniciar su misión, la misión paulina, como le llamamos, ¿verdad? Comienza su ministerio en Damasco,
tiene que huir después a Jerusalén, según nos habla la epístola a los Gálatas, Gálatas 1, 18, 19. Visita y conversa con Pedro y con Santiago. Y según los Hechos de los Apóstoles 9, fue Bernabé quien lo llevó ante los apóstoles, que de alguna manera podría interpretarse que fue entonces cuando le transmitieron a Pablo lo que más tarde él menciona en sus cartas, haber recibido la tradición de Jesús. Entonces, fíjense qué importancia le da San Pablo a la tradición de Jesús, o sea, al conocer a sus discípulos. No solamente la palabra de Dios, sino también la tradición de la iglesia. Hace varios viajes misioneros, a partir ya del año más o menos, alrededor del año 46, comienzan los viajes misioneros de Pablo. Primer viaje, donde hace un recorrido bastante largo por Asia Menor y el Mediterráneo. Y así sucesivamente, haciendo sus diferentes viajes para visitar a las comunidades, para alentar a las comunidades, para transmitir el evangelio a las comunidades. En su primer viaje, él sale de Atalia, el puerto donde llegó, después de Chipre, y así ida y vuelta. El segundo viaje fue mucho más largo, desde Tarso hasta Troade, que es alrededor de 1.400 kilómetros, que para aquella época era bastante. Se desplaza por Galacia, por Ancira, y prácticamente casi toda el Asia Menor. Y el tercer viaje, que es hacia Éfeso y la región de Galacia. Son viajes sumamente importantes, porque acuérdense que en estos viajes San Pablo va a evangelizar. Pero fíjense que no todo es color de rosa. Hay una controversia interesante en el primer concilio de la iglesia, que se llama el Concilio de Jerusalén. Hay una predicación sobre quién podría salvarse. Y de hecho, habían varios apóstoles judíos, entre ellos Pedro, que abogaban precisamente porque los cristianos que se convertían al cristianismo tuviesen que circuncidarse igualmente como los judíos. Entran en esa controversia los apóstoles. La iglesia de Antioquía le envía a Pablo, Bernabé y a otros a Jerusalén para consultar a los apóstoles y a los ancianos. Y según las mismas palabras de Pablo, esta sería su segunda visita a Jerusalén después de su conversión. Una vez más en 14 años. Este acontecimiento es de alrededor de los años 49, más o menos. En torno a los años 49, 47, 51, más o menos. Y este conflicto activa prácticamente lo que es la conversión, llevándola ya a un debate público. Entonces, es importante porque sea San Pedro como San Pablo tienen posiciones a veces bastante diferentes. En el caso de San Pablo es un hombre dedicado a los gentiles, o sea, no es tan judío, aunque fue muy judío, pero no era tan judío. Más judío lo podría haber sido Pedro. Entonces, la iglesia decide que los cristianos, si quieren entrar en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, no necesitan ser circuncidados obligatoriamente.
¿Ok? Sin embargo, para San Pablo, que de hecho es el apóstol de los gentiles, para él la circuncisión tiene que ser una opción personal. ¿Ya? Porque algunos de los apóstoles lo veían como obligatorio, porque obviamente ellos también habían sido circuncidados y ellos eran judíos. Hace sus viajes misioneros, concluye sus viajes misioneros y viene entonces lo que es la parte del arresto en Roma, la muerte de San Pablo. Lo llevan preso a Roma, a una cárcel que se llama la cárcel Mamertina. Si pasan por allá por Roma la van a ver, muy hermosa, todavía se conserva, muy chiquita, chiquita, donde apenas cabe una persona. Y lo que hace, ¿verdad?, San Pablo es, de alguna manera u otra, continuar predicando el Evangelio a pesar de ser llevado a la prisión. El viaje de San Pablo a Roma, que es su último viaje, ya va, pero en calidad de prisionero, ya no va como cualquier hombre, va como prisionero. Y según comenta, de hecho, los Hechos de los Apóstoles, Pablo predicó dentro de la cárcel mamertina, dentro de la cárcel donde había sido llevado preso. Y empezó a expandir la palabra de Dios. Empezó a expandir la palabra de Dios a su alrededor. De hecho, hay frases muy interesantes de algunos grandes pensadores, como por ejemplo Tertuliano, que describe a Pablo que sufrió una muerte similar a la de Juan el Bautista, que fue decapitado. Tertuliano dice: cuán feliz es su iglesia en la cual los apóstoles derramaron toda su doctrina junto con su sangre, donde Pedro soportó la pasión como la de su Señor, y donde Pablo ganó la corona de una muerte como la de San Juan el Bautista. Vamos a detenernos un poquito aquí porque quiero conversar con ustedes, quiero que ustedes también reactiven sus micrófonos, vamos a conversar, vamos a hablar sobre esta figura de San Pablo, hasta este momento, lo que hemos estudiado. ¿Qué les parece? ¿Qué impresiones tienen? ¿Qué ideas nuevas tienen? Me gustaría escucharles. Vamos a hablar sobre San Pablo, esta figura tan importante. Creo que sí les di la opción para reactivar los micrófonos, se me han quedado calladitos. ¿Sí? Buenas noches, padre. Le habla Jimena. Buenas noches, Jimena. Vamos a dialogar sobre San Pablo. Bueno, yo estuve también algo leyendo sobre San Pablo y se dice que como tenía que él viajar mucho y tuvo que comenzar a hacer las cartas que se habla en 1 y 2 de Corintios, y tuvo una persona que le informaba de los problemas que existían en Corintio, que se llamaba Cleo. Entonces, claro, no, él 100% no lo creía porque, claro, algún rato él tuvo que ir a los lugares donde se suponía que había problemas y él lo arreglaba. De tal manera que si tuvo la ayuda de Cleo, ¿cómo se llama? Cleo se dice que tal vez fue una mujer. ¿Sí será así? Cleo
no hay ninguna investigación que haya dado la conclusión que haya sido una mujer. La realidad es que no, no podemos pensar que haya sido de esa manera porque no tenemos los estudios o la conclusión sobre eso. La realidad es que sí, obviamente, él tenía estas personas en cada una de las iglesias que también le podían informar, pero a pesar de eso también él visitaba las iglesias y conocía la realidad. Porque no porque viviese ahí, porque obviamente cuando visitaba las iglesias le informaba cómo iban las cosas. Y el mismo San Pablo, cuando escribe sus cartas a las diferentes iglesias, ya sabía los problemas en cada una de ellas. Incluso en algunas habla hasta de borracheras, ¿no? Cuando se excedían en la cena del Señor. Recuérdense que en la antigüedad usaban el vino, pero no como ahora, el poquito de que solamente usa el sacerdote para la misa, sino que era un vino que podían también comulgar todos y no había un poquito, sino que podía haber mucho. Y esas son de las cosas que regaña San Pablo en sus cartas a estas iglesias. Sí tenía una red de personas que lo conocían, que le referían lo que estaba pasando. Yo creo que lo mismo que hizo o que hacía San Pablo, lo hacen también en la actualidad muchos obispos. Van por las comunidades, conocen la realidad, escuchan las opiniones de cada quien y luego pues ellos toman sus decisiones. De alguna manera también les orienta a ellos. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera compartir sus ideas? Le voy comentando también eh, la, la, la muerte de San Pablo, porque creo que es también muy interesante. Un lugar que yo visité muchísimo en Roma, porque de hecho tenía muchas amistades allá de la iglesia, donde estuve muchísimo tiempo, que vivían precisamente en esa calle que se llama la Vía Ostiense, que es muy famosa en Roma, si ustedes van. Eh, de hecho, cuando Cayo, ¿verdad? Hablaba eh, sobre esta vía ostiense. Decía, yo puedo mostrarte los trofeos de los apóstoles. Si quieres ir al Vaticano o a la vía ostiense, encontrarás los trofeos de los fundadores de esta iglesia. Cayo Romano. Lo interesante de esto es que habla de fundadores de la iglesia, no solamente en el Vaticano, que es donde fue el martirio de San Pedro, sino la vía ostiense, que es el lugar del martirio de San Pablo. Estos dos lugares en Roma, yo creo que hay 4, ¿verdad? Pero bueno, estos dos lugares son muy importantes y después vamos a mencionar los otros porque son los 4 puntos importantes de la ciudad de Roma, que son las 4 basílicas mayores. Por una parte, el Vaticano, que tiene el lugar del martirio de San Pedro. Como ustedes saben, allí están los restos de San Pedro, allí está el lugar donde San Pedro murió, obviamente, por ser Pedro el primer papa de la iglesia. Están también los restos de casi todos los papas, no todos los papas están
sepultados en el Vaticano. Ojo con esto porque hay varios papas también sepultados en las otras basílicas romanas y fuera incluso de Roma, ¿verdad? De los 260 y tantos. En el Vaticano está el lugar, y la importancia es el lugar del martirio de San Pedro, como ustedes saben, crucificado con la cabeza hacia abajo. Y en la Vía Ostiense, que es donde se encuentra la Basílica de San Pablo Extramuros, que su nombre dice Extramuros porque es precisamente fuera de la ciudad. Allí es donde San Pablo, donde descansan los restos de San Pablo. Y allí donde ¿verdad? Cayo Romano habla de los trofeos de la iglesia, de los fundadores de la iglesia, porque nos está hablando de Pedro por una parte y Pablo. Entonces, si ustedes van a Roma, dos basílicas importantes a visitar es la Basílica de San Pedro en el Vaticano, donde está el lugar del martirio de Pedro, y la tumba de casi todos los papas. Por otra parte, la Basílica de San Pablo Extramuros, llamada Extramuros porque está fuera de los muros, o sea, de las murallas, de lo que era prácticamente la ciudad de Roma. Acuérdense que estaba amurallada, ya no, ya los muros de Roma no quedan, pero de lo que eran los muros que rodeaban la ciudad de Roma. En esa basílica está el cuerpo de San Pablo y también el lugar del martirio de San Pablo, que ustedes saben que fue degollado, o sea, le cortaron la cabeza. En el lugar ese, según la tradición, la cabeza tocó 3 lugares y de ahí surgieron 3 fuentes de agua que todavía en la actualidad ustedes pueden ir y ver y escuchar el agua cómo corre de esas 3 fuentes. Por eso se llama las 3 fuentes en Roma. En italiano se le dice le tre fontane, que quiere decir las 3 fuentes. Entonces, San Pablo Extramuros, el Vaticano, que es la Basílica de San Pedro y el lugar del martirio de San Pedro, y las otras 2 en Roma, que no se pueden quedar nunca y hay que mencionarlas siempre. Está la Basílica de Santa María la Mayor, que tiene las reliquias de parte de lo que quedó del pesebre del niño Jesús, y por lo tanto se llama Santa María la Mayor, porque es la mayor de todas las basílicas, la más grande, dedicada a la Virgen María. Y por último, no por último, menos importante, porque de hecho es la catedral del Papa. Acuérdense que San Pedro no es la catedral de Roma. La catedral de Roma es la Basílica de San Juan de Letrán, dedicada a San Juan Bautista. Entonces, San Juan de Letrán, San Juan Bautista, Santa María la Mayor, dedicada a María Virgen, San Pedro, el Vaticano, y San Pablo Extramuros, las 4 grandes basílicas de Roma. Allí mismo, fuera de la ciudad, la Vía Ostiense, acuérdense la frase aquella de todos los caminos conducen a Roma. ¿Okay? Roma es como un centro, un punto grande de ciudad. De hecho, si ustedes van a darse cuenta que hay una carretera que se llama el anillo periférico. El anillo periférico es una carretera que engloba toda Roma, que la envuelve alrededor de ella, un anillo, una carretera. Pero a ese anillo, a esa carretera, convergen las carreteras que vienen de los diferentes lugares, del norte, sur, este, oeste, de todas partes. Y por eso la frase famosa aquella de todos los caminos conducen a Roma, porque en cualquier lugar que te encontraras del Imperio Romano, tú agarrabas una carretera, ibas, más tarde o más temprano, ibas obligatoriamente a terminar en Roma. Y una de estas vías se llama la Vía Ostiensis o la Vía Ostiense. En italiano se llama Vía Ostiense, en latín se llamaba la Vía Ostiensis. Precisamente en esa vía es donde viene el martirio de San Pablo, o sea, la decapitación de San Pablo,
y donde precisamente descansan los restos de San Pablo. En ese lugar es donde San Pablo padece, muere y donde se encuentran también sus restos. Después de esto, San Pablo adquirió una importancia muy grande. Acuérdense que él no era apóstol, él se llamaba apóstol porque dijo, yo soy como un aborto, como un aborto en el sentido de que era como alguien así que salió de la nada dentro del colegio de los apóstoles, porque ya los apóstoles estaban, de hecho, incluso tras la muerte de Judas Iscariote, se elige a Matías, el apóstol, y ya quedaban completados los 12. Sin embargo, la importancia de San Pablo es que es un apóstol, digamos, AC, o sea, un apóstol muy particular, muy único. ¿Okay? No conoció a Jesús personalmente, persiguió a los cristianos, pero a su vez también tenía aspectos importantes como aquel de ser el apóstol que dio la importancia grande misionera. Cuando hablamos de misión tenemos que hablar siempre de San Pablo, visitando las comunidades, visitando las diferentes iglesias fundadas fuera de Israel. Recuérdense que San Pablo es fundador y padre de casi todas las iglesias del Asia del Norte, del Asia del Sur, perdón, Asia Menor, llamada Asia Menor, y también de mucha parte de lo que es el mundo helénico, Grecia, Macedonia, etc. Muy bien. No sé si quieren dialogar algo sobre San Pablo o seguimos todavía los temas paulinos. Otra pregunta, padre. Sí, adelante. San Pablo tal vez ya comenzó a hablar sobre la Eucaristía. Sí, San Pablo de hecho habla sobre la Eucaristía, solo que él la denomina la reunión. De hecho le llama así de esa manera la reunión. Pero tiene una relación con la Eucaristía muy interesante. A pesar de que no nos dice específicamente San Pablo sobre una teología específica de la Eucaristía, sin embargo, él hace referencia a la reunión del encuentro del encuentro dominical. Y claro, obviamente, él lo llama recuerdo de la cena del Señor, cuando habla de la Eucaristía como recuerdo de la cena del Señor. A pesar de que no es de sus temas tan importantes, digamos, en el sentido de que no es de sus temas que él se haya tomado tiempo para valorar, pero sí habló mucho de cómo comportarse en la Eucaristía, cómo incluso hasta ir vestido, etcétera, etcétera. O sea, sí que daba una importancia muy grande a esta reunión dominical, como la llamaba, la reunión dominical. A pesar de que no tenemos, pero tampoco la tenemos de los otros apóstoles, una específica doctrina sobre la Eucaristía hablando, como por ejemplo lo podemos encontrar en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, cuando habla Jesús sobre el pan de la vida, etc. No la encontramos así explícitamente en ninguno de los apóstoles, no solamente en San Pablo, sino en ninguno, pero explícitamente sí se habla muchísimo de la reunión dominical, del encuentro con el Señor, del compartir del pan y del vino. Eso sí lo tenemos presente en las cartas de San Pablo. Muy bien, muy buena pregunta porque es también a la vez muy curiosa, ¿verdad? ¿Qué relación tendría San Pablo con la Eucaristía? Creo que en esa época, recuérdense que la Eucaristía se enmarcaba en un contexto histórico de escondite, de miedo a la persecución, y por lo tanto
no era algo que podría tal vez él como expresar demasiado para evitar que hubiese continuado, se hubiese agravado la persecución de parte del Imperio Romano. Muy bien. Muy bien. Bueno, San Pablo tiene temas muy importantes. Uno de los temas de San Pablo más importantes es el tema de la redención. Y aquí es donde viene un punto muy neurálgico muchas veces, porque en algunas frases de San Pablo parecería como que San Pablo dice que todos tenemos la herida de la concupiscencia, la herida del pecado, y que no podemos de ninguna manera salvarnos. Que la salvación es una predestinación de Dios, al quien Dios ha predestinado para la salvación, lo elige, lo predestina y lo salva. No es, de hecho, una de las interpretaciones de la doctrina cristiana, digamos, la más ideal, como debería ser, pero sí fue una creencia de San Pablo por mucho tiempo. No se puede hacer nada para la salvación, no podemos hacer nada, estamos completamente presos en el sentido de que la concupiscencia acabó con el ser humano de poder tomar decisiones buenas. Y claro, obviamente nos encontramos ante una realidad, una doctrina sobre la redención muy basada en los aspectos de predestinación del Señor. Quien Dios predestinó, Dios salvó. ¿Okay? Por otra parte está también un tema importante, es el judaísmo. Él es fariseo, es de la escuela de Gamaliel. Y de hecho, él se siente como misionero en medio de los no judíos. Fíjense qué interesante. Tal vez por su origen de hombre no judío, de un hombre netamente, digamos, pagano, esto lo hace salir de la iglesia a evangelizar. De hecho, lo llaman la espada de los gentiles, etcétera, como se le llama a San Pablo de muchas maneras. Lo hace salir de la iglesia de Jerusalén para poder expandir la fe a todo el mundo conocido en aquella época, obviamente. Pero no es, digamos, una teología basada en la libertad del hombre. San Pablo no hace tanto énfasis en la libertad. Nosotros en la actualidad sí, nosotros en la actualidad sabemos que la salvación es según el hombre quiera. Bueno, también intervención de Dios, pero en el sentido de que ningún hombre obligatoriamente va a convertirse. La conversión es completamente un don de Dios, la libertad del hombre, que el hombre tiene de optar por Dios o no hacerlo. Algunos lo ven a San Pablo al contrario, como obligando al creyente acercarse a Dios. Sin embargo, no es así. La realidad es que en todas las cartas de San Pablo, en todas las manifestaciones que San Pablo hace de su fe, nos habla también de esa libertad del hombre. Pero a la vez, cuando habla de la redención del alma, él dice, el hombre no tiene libertad ninguna de escoger si quiere salvar su alma o no. Eso es predestinación de Dios y a través de la fe, porque la fe es la que nos salva. Esa interpretación, obviamente, de San Pablo la tienen los evangélicos, pero no es realmente lo que ha querido decir San Pablo. Pero pensemos que San Pablo viene de un mundo helénico. San Pablo viene de una
de una filosofía platónica, muy conocedor de Platón. Y por lo tanto es de pensar que la salvación, ¿verdad?, para él sería a partir solamente de la fe. Cuando no es cierto que la salvación viene solamente de la fe, y no es cierto tampoco que San Pablo nos hable solamente de la fe, porque de hecho también hace hincapié muy fuerte en lo que es la salvación, también a través de las obras. No tan específico como Santiago, cuando Santiago nos dice la obra sin fe es muerta, pero también nos habla San Pablo de las obras, sino de hecho San Pablo no podría, ¿verdad?, ser catalogado como uno de los grandes teólogos si no estuviera hablando también de las obras. Claro que habla de las obras, solo que para San Pablo, entre las obras y la fe es como la que prima, porque él dice, obviamente por más que yo quiera hacer, no puedo. Las frases clásicas de San Pablo, tengo una aguja que me penetra en mi carne, y esa es la concupiscencia, y no puedo hacer nada para salvarme, sino que simplemente es la predestinación en Cristo. Somos en Cristo predestinados a la salvación, y eso ya nos obtiene la salvación. Eh, digamos que entre los dos hay una preponderancia de las obras, pero no podemos considerar a San Pablo como un teólogo más que de la fe que en las obras, pero no podemos considerar un teólogo de solo la fe, de solo la fe basta, de solo la fe salva, porque no es cierto. San Pablo, de hecho, es uno de los además con sus propias obras, con su propio quehacer, demuestra que el cristiano no solamente le basta la fe para salvarse, sino también tiene que poner de su parte. Tiene que poner de su parte. Y fíjense que cuando San Pablo habla en específico de los valores, por ejemplo, los valores de la carne, los valores del espíritu, etcétera, ya nos está diciendo que obviamente la fe no solamente puede salvarnos, que también la fe requiere de los valores, requiere de obras, ¿ok? Y obras que vienen de parte no de la carne, sino del espíritu, como decía él, los frutos del espíritu. Las cartas paulinas auténticas, consideradas auténticas, son por la estructura, por el texto, son la primera epístola a los tesalonicenses, la epístola a los filipenses, la epístola a los corintios, primera y segunda, la epístola a los gálatas, la epístola a Filemón y la epístola a los romanos. Es propia de San Pablo, es fuerte como él impacta con sus estructuras, con su pensamiento en las cartas de estas, sobre todo las primeras, Romanos y primera y segunda de Corintios, Tesalonicenses, Filipenses. Pero también Gálatas y Filemón son cartas que tenemos una autenticidad de que sean de San Pablo. Las otras cartas consideramos que pueden venir de parte de autores asociados con San Pablo, algún escritor suyo, alguien al cual él le haya dictado, pero que pusieron también algo específico que no suenan tan auténticas y que de hecho se le llaman las cartas pseudoepigráficas, porque tienen pensamiento paulino, pero no se siente como auténticas de San Pablo. Y esas son la segunda carta a los tesalonicenses, la carta a los colosenses, la carta a los efesios, la primera y la segunda de Timoteo y la de Tito. ¿Ok? Que tiene que haber sido alguien que tuvo un contacto muy pleno con San Pablo, obviamente, porque de hecho le colocaron la autoría a San Pablo, pero al parecer era una escuela paulina. O sea, eran seguidores de San Pablo que habían conformado una escuela de pensamiento paulino, y que a pesar de que tengan diferentes matices que se notan en las cartas, al final pues tienen todas estas
la mentalidad y la teología de San Pablo. Muy bien, no sé si quieren dialogar algo un poquito más sobre San Pablo. Hay una película muy interesante sobre la vida de San Pablo, que sería muy interesante que no se la pierdan. Es una película hecha en Italia. Para poder entender la figura de San Pablo, yo creo que es importante leerse esa. Y bueno, si uno quiere también sobre los primeros cristianos, yo creo que es importante leer, ver también otras películas como por ejemplo Rojo Escarlata, por ejemplo ver también Quo Vadis. Quo Vadis es una película hermosa, hermosa, hermosa. Pero si ustedes quieren ver la película que de hecho se llama San Pablo, que es una película extremadamente hermosa sobre la historia de San Pablo. Eh, Está en italiano, no sé si, pienso que sí que haya tenido ya la traducción al español, pero San Pablo es una de las películas más bien hechas por la RAI italiana, la historia de este gran santo de San Pablo. Quo Vadis también es una película sumamente hermosa, es una película basada en los primeros cristianos, la persecución, es una película súper antigua, súper antigua. Es difícil de verla porque ya ahora con las nuevas tecnologías del cine, Quo Vadis parece una película sumamente antigua donde pero eh, es sumamente interesante ver cómo en esa película se narra la persecución de parte de los emperadores romanos, de los primeros cristianos. Por eso a mí me gusta mucho eh, promoverla, la película, porque está muy bien hecha. A pesar de que es muy antigua, se ve muy mal a veces, pero está muy interesante, ¿verdad? Ver cómo eh, los primeros cristianos padecieron mucho la persecución y pensemos las persecuciones en las catacumbas, pensemos en el Coliseo, cuántos cristianos murieron perseguidos, ¿verdad? Por el emperador, echado a los leones. Es muy fuerte esta parte de los primeros cristianos y cómo se les trataba precisamente a los primeros cristianos por el hecho solamente de creer en Jesús. La persecución cristiana al principio fue horrible, fue cruel, sumamente cruel. Y si ustedes ven la película del Quo Vadis, y yo creo que vamos a terminar con un pedazo de la película del Quo Vadis para que ustedes vean, ¿verdad? Cómo fue la persecución fuerte de los primeros cristianos, eh, no solamente de San Pablo, San Pedro y todos los cristianos, eh, los primeros cristianos que estuvieron bajo la persecución del emperador y de la guardia romana, de los romanos, fue fortísimo, fue muy fuerte. Vamos a ver la historia de la persecución bajo Nerón, que ustedes saben que fue uno de los perseguidores más fuertes de la, de la era cristiana. Y es uno de los emperadores precisamente más crueles, uno de los emperadores más crueles. Déjenme presentarle antes de terminar esto, bueno, ya que no tuvimos el canto al inicio, le voy a compartir la pantalla para que veamos este pedacito de la película de Quo Vadis. Después ustedes la van a ver tal vez completa, pero vamos a ver este pedacito
de la persecución de los cristianos. Piensen cómo fue la persecución de los primeros cristianos, que escuchamos en los Hechos de los Apóstoles, que vemos también en la tradición de la Iglesia, para que vean de qué manera, ¿verdad?, los emperadores romanos, especialmente Nerón, mató a los cristianos. Yo creo que no tiene muy traducción, lamentablemente, esta parte de la película, pero bueno, pueden por lo menos verla y darse cuenta, ¿verdad?, la persecución que hay tan cruel a los cristianos al inicio de la fundación de la Iglesia. Don't torture yourself. I'll be as close to her as I can. You may give the signal, Divinity. Peace to the martyrs! Peter. Peace, peace to them. Take thy children, Lord. Numb their wounds, soften their pains. Give them strength, O Savior. Seize that man! Blessed are you, my children, who die in the name of Jesus. I say to you that this day you shall be with him in paradise. Here where Nero rules today, Christ shall rule forever. Who is that man? I think he is their leader, a man called Peter. He escaped us before. But he said Christ would replace me. What sort of... They're singing. Even in death. The lions will sing louder, I think.
Bueno, es un pedacito nada más. Déjenme detener acá y compartirles la pantalla. Es solamente un pedacito para que ustedes también conozcan, ¿verdad? Un momento que puedo... Okay. Para que ustedes conozcan también cómo la iglesia primitiva al inicio fue muy perseguida de parte de no solamente los emperadores romanos, sino también el mismo pueblo romano que ustedes vieron que apoyaba la matanza de los mártires cristianos. Ustedes ven ahí Pedro, que se aparece también, es llevado preso. Y los mártires romanos, los primeros mártires romanos que mueren de una manera u otra, sea en los fosos de los leones, sea también de alguna manera algunos decapitados, otros con flechas, otros quemados vivos. La realidad es que los primeros cristianos nos dan un ejemplo de esa fe inquebrantable, de esa fe en Dios tan fuerte. Y yo creo que es meritorio que nosotros no nos olvidemos de estos primeros cristianos, y sería bueno que vieran, aunque vieron que es una película antigua, es una película bastante difícil un poquito de seguir a veces. Bueno, ahora obviamente esa parte está en inglés, pero bueno, se puede conseguir también en español la película completa. Si la logran conseguir, la película se llama Quo Vadis, Q con Q como de queso, es Quo Vadis, con B corta, que quiere decir ¿a dónde vas? Recuérdense que es la palabra, y las palabras que le dijo a Jesús a Pedro cuando Pedro se estaba marchando por miedo a la persecución, y que Pedro se encuentra con Jesús en el camino, y Pedro encuentra a Jesús, confunde obviamente, y en ese momento le dice Pedro a Jesús, Quo vadis, Domine? O sea, quiere decir, ¿dónde vas, Señor? Quo vadis, ¿dónde vas? Quo vadis, Domine? Y entonces Jesús le explica, le dice, voy a ir a Roma a ser crucificado de nuevo. Y Pedro entiende que Jesús le está diciendo que vaya a Roma, porque allí es su misión, ese es su lugar, a pesar de que tenía miedo Pedro, y Pedro regresa. Y ahí entonces la trama de la película es muy interesante porque es en torno a esta frase del Quo Vadis, que de hecho hay una iglesia muy hermosa en Roma que se llama la iglesia del Quo Vadis. Se las voy a escribir en el chat para que ustedes la tengan, si la quieren buscar, así se llama la película, y así es como es la frase de Quo Vadis, quiere decir ¿dónde vas? Quo Vadis, ¿dónde vas? Y es la frase, ¿verdad? Que denota esa actitud de Pedro, de a pesar de tener miedo, de querer huir, quiere dar la vida por Jesús y se entrega y se regresa a Roma. La persecución de Nerón fue una de las persecuciones más sangrientas, pero no fue la única, obviamente. Hubieron persecuciones sumamente fuertes, no solamente la de Nerón. Bajo la persecución de Nerón mueren Pedro y Pablo, obviamente, es una de las persecuciones más fuertes, pero también tenemos otros grandes emperadores romanos que también fueron crueles con la comunidad de los cristianos, especialmente los cristianos residentes en Roma en específico. Acuérdense que Roma era todo un imperio, pero también era la capital del imperio, y en esa capital del imperio los cristianos fueron sumamente golpeados. No solamente allí, sino que en toda la provincia romana donde hubiesen cristianos había persecución, había muerte, pero específicamente en Roma como capital del imperio fue sangriento, fue muy fuerte. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna
algo que quieran comentar sobre lo que han visto. Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que hemos aprendido bastante hoy y les he dejado con las ganas de ver la película Quo Vadis, que era una película muy bonita, antigua. Yo creo que muchos de ustedes seguramente la habrán visto ya, porque yo ya se las he comentado y seguramente algunos pues han tenido la opción, la posibilidad también de verla. La película de Quo Vadis. Véanla, véanla, es una película sumamente hermosa. A pesar de ser antigua, tiene una enseñanza muy grande en torno a qué es lo que pasó en la persecución con los cristianos al inicio, ¿verdad? De la era cristiana. Muy bien, voy entonces a darles la bendición y les voy a dejar con Vanesita. La próxima clase ya sería la última para nosotros. Yo creo que Vanesita ya se los va a anunciar porque ya nosotros estamos ya prácticamente terminando la próxima porque vamos a tener 3 semanas en agosto de descanso, ¿verdad? Para poder retomar las fuerzas y volver a comenzar el nuevo curso en septiembre. El nuevo curso que traerá también para ustedes que terminan el Nuevo Testamento, va a tener cursos nuevos, vamos a tener seguramente un curso nuevo, pero bueno, vamos a descansar también un poquito en el verano, que es bueno, para que tengan oportunidad de descansar, de ir a la playa y eso. Entonces voy a darle la bendición, ya Vanesita les va a ir comentando. En la próxima clase vamos a trabajar el Apocalipsis, ¿verdad? Para cerrar el Nuevo Testamento. Entonces, hoy terminamos con San Pablo y después vamos a hablar del Apocalipsis en la próxima clase. Claro, después vamos a tener cursos específicos de cada uno de los libros para estudiarlos en profundidad, cada uno de ellos. Pero mientras tanto, vamos a ir tocando ya la parte general para después ir a lo específico de cada uno de los libros. Después les vamos a ir proponiendo diferentes cursos sobre diferentes aspectos de la Biblia en específico. Así que vamos entonces a ponernos en las manos de Dios para recibir la bendición y espero que la noche de hoy haya sido muy fructífera para ustedes y también para todas las personas que de alguna manera pues escucharán también el video en YouTube. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padrecito. Que tengan una linda noche.